Bien, finalmente vamos a ver cómo eliminar datos de un archivo de texto secuencial. En la grabación anterior hemos visto cómo añadir información y cómo consultarla. Para poder ver la rutina correspondiente a la eliminación, lo que haremos será acceder, en este caso al formulario 3, este de aquí, que corresponde a la opción de eliminar del ejercicio que después tenéis que realizar vosotros. Para eliminar una ficha, lo que pretendemos es introducir aquí un nombre y unos apellidos, que Visual Basic localice este dato en el archivo y en el caso de que lo encuentre, nos muestre los valores y lo borre. Hacemos doble clic y vamos a ver la rutina. En la gestión de archivos secuenciales tenemos que tener en cuenta que no hay ninguna instrucción para borrar registros, para borrar contenido de un archivo secuencial. O sea, tenemos instrucciones para introducir, que ya hemos visto, que es el write, y tenemos instrucciones para consultar, que también, como hemos visto, ya es el input. Pero no tenemos ninguna herramienta para borrar información. De forma que cuando nosotros queramos eliminar datos de un archivo secuencial, lo que realmente vamos a hacer es crear un segundo archivo al cual traspasaremos todos los datos, excepto los datos de la ficha que queremos eliminar. Después borraremos el archivo original que contiene todos los datos, incluso el que quiero borrar. Y finalmente renombraremos este segundo archivo que estoy creando, lo renombraremos y le daremos el mismo nombre que tenía el archivo principal. De tal forma que este segundo archivo renombrado contendrá todos los datos excepto el que no he traspasado porque correspondía al valor a eliminar. Vamos a ver el código de esta operación, ya que es un poquito liado. En primer lugar, fijaros, tenemos la línea, esta de aquí, la cual abre el archivo de texto donde tenemos la información con el modo input. El modo input, recordar que es el modo para consultar. Lo numeramos con el número 1 porque es el primer archivo que abro. A continuación, aquí en esta línea, abrimos un nuevo archivo con otro nombre, evidentemente, con el modo append. Recordar que es el modo para escribir datos. Y en este caso, como es el segundo archivo abierto, lo numeramos con el número 2. Ahora ya tenemos dos archivos abiertos. El que contiene toda la información y un archivo que inicialmente está vacío, que es donde traspasaremos la información. Iniciamos el bucle que hemos explicado anteriormente, el cual se repite hasta haber finalizado el contenido, ¿vale? El end of file, o sea, hasta haber leído todo el contenido del archivo número 1, que concretamente es el que tiene los datos. Mediante estos inputs, aquí, vamos leyendo los valores del archivo original y los vamos guardando en diferentes variables, ¿vale? Igual que hemos hecho en la rutina de consulta. Después de haber leído los primeros 5 datos que representan la primera ficha, mediante el condicional, comparamos si el primer nombre que hemos cogido de la base de datos es igual al texto que quiero eliminar, ¿de acuerdo? Fijaros que dice, si el nombre cogido, el primer nombre que hemos cogido de la base de datos, es igual al nombre que quiero eliminar, lo que hacemos es escribir en pantalla, aquí está, escribir en los 5 text box los valores correspondientes a la ficha a borrar. ¿De acuerdo? Si el nombre coincide con el que quiero, lo muestro por pantalla. Lo mostramos por pantalla y localiza el final del if, que es este, ¿de acuerdo? Al else no entraría, va al final del if, que está aquí, regresa al loop, que como ya sabemos, el loop lo que hace es retornar al do while. Llega al loop, regresa aquí arriba. Coge el segundo
los segundos valores, la segunda ficha del archivo de datos. Si el segundo archivo, el segundo valor, no corresponde al que quiero borrar, o sea, no se cumple esta condición, viene al else, y lo que estamos haciendo en el else es escribir, fijaros, el write, escribir en el segundo archivo, que es el secundario, los valores que hemos cogido del primero. Fijaros, aquí cogemos los valores del primer archivo y aquí escribimos los mismos valores pero en el segundo archivo. De tal forma que lo que estamos haciendo aquí es traspasar los datos del primero al segundo, siempre y cuando no se cumpla esta condición, de forma que no sea el archivo que quiero borrar. El loop va repitiendo esta operación, de forma que cuando ha llegado al final del primer archivo, tenemos que todos los datos leídos del primero, todos los datos leídos del primer archivo, han sido escritos en el segundo, excepto el que es igual al que quiero borrar. ¿De acuerdo? Cerramos el primer archivo, que es el original, que contiene todos los datos. Cerramos el segundo archivo, que es el que contiene todos los datos excepto el que quiero borrar. Mediante la orden kill borramos el archivo original. El kill es para borrar, o sea, borramos el archivo original que está en el directorio principal, o sea, desaparece este archivo. Y finalmente, con la orden name, cambiamos el nombre del archivo secundario y le damos el nombre que tiene el archivo principal. De esta manera, al acabar la rutina del ensub, tenemos tan solo un archivo de datos, que se llama así, en el cual tenemos todos los datos que había en el original, excepto el que hemos querido eliminar. ¿Vale? Pues esta es la rutina para eliminar información de un archivo secuencial, que es traspasarlo a otro archivo secundario, eliminar el principal y renombrar el secundario para convertirlo de nuevo en el archivo principal. Esta es la rutina para poder eliminar información.